Cuando una mujer decide cambiar, todo a su alrededor también cambia. Eufrosina Cruz, activista y política. Había una vez una pequeña niña mexicana que odiaba hacer tortillas. Cuando su padre le dijo que las mujeres solo servían para hacer tortillas e hijos, ella rompió en llanto y juró que le demostraría que estaba equivocado. Puedes irte de esta casa, pero no esperes que te dé un solo centavo, le dijo su padre. Eufrosina empezó a vender chicles y frutas en las calles para pagar sus estudios. Obtuvo un título de contadora y volvió a casa a trabajar como profesora. Comenzó a darles clases a las niñas indígenas como ella para ayudarlas a encontrar la fuerza y los recursos para emprender su propio camino en la vida. Un día decidió postularse como presidenta municipal de su pueblo. Ganó muchos votos, pero los hombres de la comunidad anularon la elección. ¿Una mujer presidenta? Es ridículo, decían. Furiosa, Eufrosina empezó a trabajar más duro aún. Fundó una organización llamada Kiego para ayudar a las mujeres indígenas a luchar por sus derechos. Su símbolo es el lirio blanco. A donde vaya, llevo conmigo esta flor para recordarle a la gente que las mujeres indígenas somos así, naturales, hermosas y fuertes. Unos años después, Eufrosina se convirtió en la primera mujer indígena en ser elegida presidenta del Congreso Estatal. Cuando la primera dama de México fue a visitarla, Eufrosina caminó del brazo con ella frente a la población local. Con eso, le demostró a su padre y al mundo entero que no hay nada que una indígena mexicana fuerte no pueda hacer. Nació el 1 de enero de 1979 en México. Hay que querer. Ustedes tienen el deber de pedir. Aprendan a desear. Evita Perón, política. Había una vez una hermosa niñita argentina llamada Eva, que soñaba con convertirse en una actriz y estrella de cine famosa para escapar de la pobreza. Cuando tenía apenas 15 años, Eva se mudó a la gran ciudad de Buenos Aires para cumplir su sueño. Con su talento, belleza y determinación, no tardó en convertirse en una afamada actriz de teatro y de radio. Pero Eva quería más, quería ayudar a personas menos afortunadas que ella. Una noche, en una fiesta, conoció al coronel Juan Perón, que era un político poderoso. Se enamoraron y al poco tiempo se casaron. Un año después, cuando Juan Perón fue electo presidente de Argentina, Eva de inmediato empezó a ser conocida por su apelativo afectuoso, Evita. La gente adoraba su pasión y su compromiso con los pobres. Evita también luchó por los derechos de las mujeres y las ayudó a obtener el derecho de votar. Se convirtió en una figura tan legendaria que le pidieron que se postulara a la vicepresidencia para ayudar a gobernar a su esposo. Aunque era adorada por los pobres, los ricos y poderosos se sentían amenazados por su carisma y su poder. No pueden lidiar con una mujer joven y exitosa, decía Evita. Después de descubrir que padecía una enfermedad grave, decidió no postularse, aunque sí ayudó a su esposo a ganar la presidencia por segunda vez. Unos cuantos meses después, cuando Evita murió, la noticia se difundió en la Radio Nacional. Hemos perdido a la lideresa espiritual de nuestra nación. 7 de mayo de 1919, 26 de julio de 1952, Argentina. No seguiremos negociando nuestra propia existencia. Fadhumo Dayib, política. Había una vez una niñita que pasó su infancia intentando huir de la guerra. Fadhumo y su familia tenían que ir siempre un paso adelante del conflicto armado, por lo que la pequeña Fadhumo no podía ir a la escuela. Por lo tanto, aprendió a leer y escribir hasta los 14 años. Un día, su mamá le dijo: «Debes irte del país. Llévate a tu hermano y a tu hermana y váyanse». Fadhumo sabía que su mamá tenía razón. La zona de guerra somalí era uno de los lugares más peligrosos del mundo para los niños. Cuando por fin llegaron a Finlandia, empezaron a hacer todas las cosas que los niños pueden hacer cuando viven en naciones pacíficas y democráticas. Tenían un hogar y camas propias, así como comida todos los días. Podían jugar e ir a la escuela. Nunca los golpeaban y podían ver a un médico si se enfermaban. Pero Fadhumo nunca olvidó Somalia. Ella quería aprender tanto como pudiera y volver a su país para ayudar a su gente a recuperar la paz y la libertad. Después de estudiar una maestría, dejó a su familia en Finlandia y empezó a trabajar con la ONU para construir hospitales en toda Somalia. «Tengo que estar ahí», le dijo a su esposo. Hoy en día, Fadhumo es la primera candidata presidencial de Somalia. Nunca antes una mujer se había postulado como presidenta porque es sumamente peligroso, pero Fadhumo no tiene dudas al respecto.
Mi mamá solía decirme, tienes todas las posibilidades del mundo en la palma de tus manos. Y es verdad, nació en 1973, en Somalia. Le atribuyo mi éxito a que nunca di ni acepté ninguna excusa. Florence Nightingale, enfermera. Había una vez una pareja inglesa que estaba viajando por Italia cuando dio a luz a una niña. Decidieron ponerle a la niña el nombre de la hermosa ciudad en la que nació, así que la llamaron Florence. A Florence le encantaba viajar, amaba las matemáticas y la ciencia, y le fascinaba almacenar información. Siempre que viajaba a un lugar nuevo, anotaba cuántas personas vivían ahí, cuántos hospitales había y qué tan grande era la ciudad. A Florence le encantaban los números. Cuando creció, estudió enfermería y se volvió tan buena que el gobierno la envió a dirigir un hospital para soldados heridos en Turquía. Tan pronto llegó ahí, comenzó a recopilar y examinar toda la información que pudo reunir. Descubrió que la mayoría de los soldados no morían por culpa de las heridas, sino por las infecciones y enfermedades que contraían en el hospital. Lo primero que se necesita en cualquier hospital es no hacer más daño al enfermo, decía. Se aseguró de que todos los que trabajaban ahí se lavaran las manos con frecuencia y mantuvieran todo limpio. Por las noches, llevaba consigo una lámpara cuando visitaba a los pacientes y hablaba con ellos para infundirles esperanza. Gracias a ella, muchos soldados volvieron a salvo a casa y por eso comenzó a ser conocida como la Dama de la Lámpara. 12 de mayo de 1820, 13 de agosto de 1910. Reino Unido. Pies para qué los quiero si tengo alas para volar. Frida Kahlo, pintora. Había una vez una niña llamada Frida, que vivía en una casa azul brillante en la Ciudad de México. Al crecer, se convertiría en una de las artistas más famosas del siglo XX, aunque por varias razones estuvo a punto de no llegar a ser adulta. Cuando tenía 6 años casi muere de polio. La enfermedad le dejó una cojera permanente, pero eso no le impedía jugar, nadar y pelear como el resto de los niños. Luego, a los 18 años sufrió un terrible accidente de autobús, en el que otra vez estuvo a punto de morir, y de nuevo pasó varios meses en cama. Su madre le armó un caballete especial para que pudiera pintar recostada, pues Frida adoraba pintar más que cualquier otra cosa en el mundo. Tan pronto pudo volver a caminar, fue a visitar al artista más famoso de México, Diego Rivera. ¿Crees que mis pinturas son buenas?, le preguntó. Sus pinturas eran increíbles, audaces, brillantes y hermosas. Diego se enamoró de sus pinturas y luego se enamoró de ella. Diego y Frida se casaron. Él era un hombre alto y robusto que usaba un sombrero de ala ancha. Ella se veía diminuta a su lado, por lo que la gente los llamaba el elefante y la paloma. Frida pintó cientos de hermosos autorretratos a lo largo de su vida, en los que aparecía rodeada de las aves y los animales que tenía como mascotas. La casa azul brillante en la que vivía sigue existiendo tal y como ella la dejó, llena de color y alegría. 6 de julio de 1907, 13 de julio de 1954. Si es una buena idea, no te detengas y empréndela. Grace Hopper, científica computacional. Había una vez una niñita llamada Grace que quería entender cómo funcionaban los relojes despertadores. Así que empezó a desarmar todos los relojes que se cruzaron por su camino. Primero uno, luego otro y luego otro más. Para cuando llegó al 7º, su mamá se dio cuenta de que ya no quedaban más relojes en casa y le pidió que se detuviera. Grace siguió investigando todos los aparatos que le parecían interesantes. Con el tiempo, se convirtió en profesora de matemáticas y física. Durante la Segunda Guerra Mundial, se unió a la Marina, inspirada por su abuelo, que había sido almirante. Una vez ahí, le asignaron un proyecto muy especial. «Ven a conocer a Mark», le dijeron. Al entrar a la habitación, Grace descubrió que Mark no era una persona, sino la primera computadora. Se llamaba Mark I y ocupaba toda la habitación. Como era la primera, nadie sabía bien cómo usarla. Por lo tanto, Grace empezó a examinarla. Requirió mucho esfuerzo, pero gracias a los programas que Grace creó para la Mark I y sus sucesoras, las Fuerzas Armadas estadounidenses pudieron decodificar mensajes secretos de sus enemigos durante la guerra. Grace intentó jubilarse más de una vez, pero siempre le pedían que regresara debido a su extraordinaria pericia. Con el tiempo, llegó a ser nombrada almirante, igual que su abuelo. Durante toda su vida, Grace se fue a dormir temprano y se levantaba a las 5 a.m. a programar. Nunca dejó de ser una mujer curiosa, y su increíble labor le demostró al mundo de qué son capaces las computadoras. 9 de diciembre de 1906, 1 de enero de 1992, Estados Unidos de América. Soy la reina de los mares, Grace O'Malley. Hace muchos años, en una pequeña isla boscosa, vivía una niña pelirroja de larga cabellera que se llamaba Grace. Cuando el viento soplaba y las olas rompían contra los peñascos, Grace se paraba en la cima del acantilado y soñaba con navegar por los mares tempestuosos. «Las mujeres no pueden ser navegantes», le dijo su padre. «Además, tu larga cabellera se enredaría en el cordaje». Grace no estaba de acuerdo. Se cortó el cabello y se vistió con ropa de niño para demostrarle a su familia que podía emprender la vida marítima. Finalmente,
Un día su padre aceptó llevarla a navegar, pero con una condición. Si nos enfrentamos a un barco pirata, te esconderás detrás de la cubierta. Sin embargo, cuando los atacaron, Grace saltó desde el cordaje y cayó en la espada de uno de los piratas. Su ataque sorpresa funcionó y gracias a eso derrotaron a los piratas. Grace era una excelente navegante, pero quería hacer algo más emocionante que solo pescar. Cuando los ingleses atacaron su castillo, decidió convertirse en pirata antes que someterse al régimen inglés. Grace tuvo tanto éxito que pronto tuvo su propia flota, así como varias islas y castillos en la costa oeste de Irlanda. Cuando los ingleses capturaron a sus hijos, Grace se hizo a la mar para encontrarse con Isabel I, reina de Inglaterra. Para sorpresa de todos, la reina y Grace se hicieron amigas. La reina le devolvió a sus hijos y sus posesiones, y Grace le ayudó a combatir a los españoles, que en ese entonces eran enemigos de los ingleses. Circa 1530, circa 1603, Irlanda. Le rogué a Dios que me hiciera fuerte y capaz de luchar, y eso es lo que le he seguido rogando desde entonces. Harriet Tubman, defensora de la libertad. Un día, una niñita estaba parada fuera de una tienda de comestibles cuando vio pasar a un hombre corriendo frente a ella. El hombre era perseguido por un hombre blanco que gritaba: «¡Deténganlo! ¡Es mi esclavo!». La niñita no hizo nada para detenerlo. Se llamaba Harriet. Tenía 12 años y ella también era esclava. Harriet esperaba que el hombre lograra escapar. Tenía ganas de ayudarlo. El perseguidor le lanzó un objeto de hierro al fugitivo, pero falló y golpeó a Harriet en la cabeza. La herida fue grave, pero su gruesa cabellera amortiguó el golpe lo suficiente para salvarle la vida. «Mi cabello nunca había sido peinado», relataba, «así que parece un canasto de paja». Unos años después, la familia a la cual pertenecía la puso en venta, así que Harriet aprovechó la oportunidad para escapar. Se ocultaba durante el día y viajaba de noche. Cuando cruzó la frontera con Pensilvania, se dio cuenta de que por primera vez en su vida era libre. Me miré las manos para ver si seguía siendo la misma persona ahora que era libre. Todo era tan glorioso que me sentía en el cielo. Pensó en aquel esclavo fugitivo y en su propia familia, que seguía esclavizada en Maryland, y decidió ayudarlos. Durante los siguientes 11 años, volvió 19 veces a Maryland y rescató a cientos de esclavos. Nunca la capturaron y jamás perdió a una sola persona. Circa 1822, 10 de marzo de 1913, Estados Unidos de América.